Hola a todos, bienvenidos. En este video continuaremos con el spoiler del libro de la serie Yale As. Parece que no fuiste la única que dejó marcas. Dije cuando noté las marcas dejadas, ahora yo, en ella. Bajé el dedón y esta vez no hubo resistencia. La miré delicadamente y me sentía culpable. La noche anterior estaba muy emocionada. Lo siento por haber hecho eso. ¿Cómo hago para que desaparezca? Desaparecerán por sí solos, no te preocupes. Me incliné y besé esas marcas mientras Pan se acercaba a mi hombro. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Está bien si nos saltamos el desayuno? Puede que llegues un poco tarde, le pregunté, mientras todavía estaba ocupada con esas marcas. No me importaba si las sábanas ya se habían caído. Pan se recostó y me sonrió. Puedo saltarme el desayuno por un día. Eso no me afectará. Sonreí al ver su dulce rostro mientras mis manos tocaban su cabello. Ahora sabía qué hacer. Estoy feliz de ser tu desayuno hoy. Casi no llegamos a la clase esa mañana, cuando Pan se puso su bata blanca. No pude evitar resistirme a intentar quitársela. Fue una larga lucha. Abandonamos el departamento casi a las 10 de la mañana. El cielo era tan diferente, mi corazón latía felizmente. Pan me miró fijamente todo el tiempo, y eso me hizo querer no ir a clases, pero era hora de irme. Que tengas un buen día, llámame. Llámame cuando estés allí. Te amo. Esta vez ese chiste fue tan divertido que me hizo reír. Realmente salió de su corazón. Hasta luego. Nuestras manos todavía estaban entrelazadas cuando dos trenes pasaron junto a nosotras. El hermoso rostro parecía triste y finalmente soltó mi mano. Realmente tengo que irme, dijo Pan. Hasta luego, le sonreí. La vi subir al tren y caminé hacia el otro lado de la vía, donde se suponía que debía ir. Fueron solo 2 minutos y ya le extrañaba. Todo era tan dulce, no entendía nada de lo que decía mi profesor. Luego me fui a trabajar en la cafetería. Fue un día tranquilo, estaba pensando solo en mí. Incluso olvidé algo más importante. ¿Sabías que Pren renunció? Olvidé que Pren todavía existía. Si no hubiera escuchado eso del gerente, todavía estaría en mi propio mundo. ¿Cuándo sucedió eso? Ayer me dijo que renunciaba. Dijo que no tenía tiempo para trabajar. También me pidió que fuera amable contigo. ¿Está todo bien entre ustedes? Sí, respondí. No estaba seguro de si esto podía llamarse bueno o malo. No he tenido contacto con él. No me acerqué a él en absoluto. Los últimos 2 días han sido muy ocupados. Quizás me haya olvidado de algunas cosas. Pero no debo olvidarme de Pren. Me alegro de verte bien. Me preocupaba que estuvieras triste cuando él se fuera. Me pondré triste si me regaña, le dije. No te voy a regañar. La campana sonó delante de la puerta. Un cliente acaba de entrar. Me sorprendí cuando me di la vuelta y vi un rostro familiar. Era ella. La llamé automáticamente. Tenía sus gafas de sol, me saludó y se sentó. Unos minutos después, Titán y Nuxia la siguieron. ¿Tenemos una cita? Por supuesto, dijo Titán. Pedí permiso al gerente y luego tomé un descanso y me senté con mis amigos. Hoy la cafetería no estaba muy concurrida. ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos aquí? ¿Tu novio ha vuelto? Pregunté con curiosidad antes de que Búa frunciera el ceño. Aunque estuviera en el suelo mendigando amor, aún así no regresaría con él. En realidad estoy aquí para disculparme. Descubrí lo que hice delante de tu novia. Ella se congeló cuando vio que te había besado. Lo siento mucho. Está bien, olvídalo. No fue tan malo, le dije. Titán, que siempre tuvo un sexto sentido, notó cierta felicidad a mi alrededor. ¿Pasó algo en la noche? No pasó nada, respondí con una expresión en blanco. Pero mis amigos más cercanos que me conocían se dieron cuenta. Discutimos un poco, pero ahora todo está bien. ¿Por qué están todos aquí? ¿Es cierto lo de tu Iván? Rápidamente puse mi mano sobre su boca. No quería que el gerente escuchara eso. ¿Por qué tienes que hablar tan fuerte? Búa señaló. Está bien, no lo diré en voz alta. ¿Pero de qué tienes tanto miedo? Titán me lo dijo y Nuxel también. Pero necesito saberlo de ti. ¿Eso te emociona? Vamos, cuéntame todo. ¿No crees que es raro tener como novia a la ex de tu hermano? Finalmente Nuxel hizo la pregunta que nadie antes había hecho. La emoción de Búa disminuyó un poco y ahora prestó atención a la pregunta de Nuxel. Sí, tu hermano estaba molesto por culpa de Pan. Todos vimos lo que sucedió. Ahora tiene una familia. Pero todavía es extraño. Salir con el ex de tu amiga es malo. Pero ella es el ex de tu hermano. ¿Qué pensaría tu familia sobre esto? No pensé tan a futuro. Debes hacerlo. Especialmente si quieres salir con ella a largo plazo. Un día Kawin lo va a descubrir.
Pero él está casado, ¿qué derecho tiene de estar celoso de Pam? Si salieras con mi ex, yo también me enojaría, ¿entiendes eso? Estaba de buen humor ese día, pero ellos estaban allí para hacerme una pregunta difícil.